Nunca como hoy América Latina y Estados Unidos estuvieron tan pendientes de una elección presidencial en Argentina y no solamente el balotaje recientemente realizado, sino también desde el proceso primario, la elección general y este balotaje en el que Sergio Massa y Javier Milei se postularon como candidatos a la presidencia y que termina con la llegada del libertario Javier Milei a la presidencia de Argentina. Ha iniciado el proceso de transición, pero quisiera dialogar hoy con un buen amigo argentino, periodista, Mauro Becerra, que además es un experto en comunicación política y comunicación de gobierno, porque es importante, Mauro, conocer de parte tuya las lecturas que deja esta elección, no solamente para la Argentina, sino también para los países latinoamericanos, que desde diferentes partes siguieron muy de cerca esta elección e incluso tomaron partidos, ¿verdad? Partidos de derecha, más al lado de Milei, partidos de izquierda, más al lado de Sergio Massa. ¿Cómo evalúas esta globalidad de las elecciones argentinas? Mauro, qué gusto saludarte para Honduras. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto grande, gracias por comunicarte y un saludo grande a toda la gente de Honduras. Gracias por el espacio para charlar. Y bueno, la verdad que fue una elección típica, pero por otra parte en línea, englobándolo en lo que es el arco continental, con fenómenos que venimos viendo en todo el resto de Latinoamérica, ¿no? Digamos, la aparición de un outsider, un candidato con mucha particularidad, muy centrado en los modos, ¿no? Porque más allá de un corpus de ideas que están bastante cercanas a lo que es la ortodoxia económica en general, eh, tiene unas maneras muy histriónicas de ser, muy histriónicas de presentarse, cosa que también hemos visto, bueno, en Perú con Castillo, también el mismo Boric, ¿no? El mismo Bolsonaro en su momento, en esta misma línea y en esta misma ventana temporal que podemos describir entre los últimos 5 o 6 años, tenemos en Argentina, Argentina ha encontrado su versión del outsider, que es Javier Milei. Javier Milei es un economista, es una persona que defiende las ideas de lo que él define como liberal libertario, el corpus de ideas liberal libertario, que es hasta incluso más liberal que la definición de los liberales Sí, tradicionales, ¿no? sí. De la división de poderes, de la presencia del Estado cuando sea solamente indispensable y necesario, y la iniciativa privada económica general impuesta en el individuo, en el sector privado. Y bueno, puntualmente Argentina, que tiene una historia muy larga referente a presencia del Estado Nacional acompañando o interviniendo, depende de qué lado lo estemos viendo, ideológicamente hablando, a través del peronismo y toda esa liturgia, hoy se encuentra con un presidente electo que hasta hace más o menos unos 5 años era panelista económico de televisión. Está, con lo cual ahí encontramos una primera diferencia, una primera, perdón, similitud. Sí. Está cuando la ortodoxia política argentina discutía al respecto de los outsiders, siempre lo veía con un dejo de hasta de desprecio, opinando desde afuera, porque hay mucha tradición de partidos políticos en Argentina. Era muy difícil llegar al gobierno sin estar adentro de un partido y toda su estructura, ¿no? Sobre todo por el tema del territorio, por el tema de la formación de cuadros, por todas esos temas hacían sentir a los partidos políticos que no se podía llegar a un gobierno sin ellos. Y por primera vez, podemos decir que Mauricio Macri fue una especie de ensayo, pero igual tenía un partido hecho y derecho atrás, por ahí no tan grande, pero sí lo tenía. Pero por primera vez llega una persona que directamente construyó un partido para postularse y ser presidente, ¿no? Entonces, ahí contra América Latina tenemos una similitud, que son este tipo de outsiders que vienen fuera de la política, que vienen con modos disruptivos, ¿no? Que vienen muy apalancados en las redes sociales. También hay que decir que Javier Milei es un producto de la televisión argentina, Sí, él que era panelista. posteriormente ancla en las redes sociales y al final del recorrido cae en el territorio. A tal punto que fue crucial la intervención y el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich del Partido PRO
para brindarle la fiscalización que garantizó y cuidó los votos que lo llevaron a la presidencia. La campaña de Milei es una campaña totalmente fuera de lo normal, fuera de lo común. Es una campaña que fue de frente y contra lo que él denominó una casta política que no es visible solamente en Argentina, desde la perspectiva de Milei, sino que es visible a nivel latinoamericano también. ¿Crees que esa forma, el tono de la campaña de Milei, era la única forma de lograr el triunfo electoral? Para un candidato como Milei, totalmente, ¿no? Digo, si Milei hubiera sido una persona que con la misma cantidad y calidad de ideas que presentó, o sea, sin hacer un juicio de valor, sino manifestando las ideas que él quería comunicar y las hacía de una manera seria, sin disrupciones, sin vehemencia, sin gritos, ¿no? Estamos hablando de un candidato que en sus marchas iba arriba de una camioneta agitando una motosierra encendida, simbolizando lo que era el, en su criterio, indispensable achique del gasto público argentino, que si hay que reconocer está en niveles muy elevados, sin toda esa liturgia, ¿no? Y sin toda esa construcción del mensaje en varios aspectos distintos, no solamente a lo discursivo oral, no hubiera llegado. Déjame decirte algo, hay una anécdota de un presidente argentino, estamos hablando de 1989, que fue Carlos Saúl Menem, que era un gobernador de la Argentina interior, de una provincia chica, y está la anécdota de café de su principal publicista en ese momento, que cuando va a escuchar una propuesta de trabajo le presentan a esta persona, ¿no? Chiquitito, con unas facciones muy particulares, mucho pelo y unas patillas largas, que era Carlos Saúl Menem. Eh, y el interlocutor le pregunta, ¿y qué impresión te llevaste acostumbrado a trabajar con políticos toda la vida de que te presenten a este candidato? Y lo que dijo este gran publicista argentino fue que jamás le hubiera tocado una de esas patillas. O sea, cuando lo vio con ese look, con esa presentación, con esas patillas, tanto aportaban al personaje que fueron centrales en la construcción, ¿no?, del mensaje de esa campaña de Menem, y con Milei pasa lo mismo. A Menem se lo conoció como el patilludo, y a Milei se lo conoce como peluca Milei, por un muy raro peinado que lleva todo el tiempo. Y bueno, ¿no? Son maneras de acercar el mensaje a un nivel mucho más básico, mucho más elemental, y de entrar a distintos sectores de nuestro universo político, en este caso apalancado en detalles de la particularidad de la persona. Eso en cuanto al tono de la campaña de Milei. ¿Qué pasó con la campaña de Massa? Fuera de que tenía en contra la situación económica, él estaba al frente de la situación económica de la Argentina, el tema de la inflación, sin duda alguna jugó en contra. ¿No tuvieron capacidad de reacción desde la campaña de Sergio Massa al discurso confrontativo directo de Milei? Bueno, mirá, la verdad que cuando hablamos de la campaña de Sergio Massa, es muy difícil no notar el grado de, no es una palabra que yo utilice mucho, pero el grado de excelencia que tuvo el equipo de campaña a la hora de trabajar. Verdaderamente, si el resultado del domingo hubiera sido que el ganador era Sergio Massa, tendríamos que haber agarrado muchos volúmenes, digo, vos sos académico, sos una persona de universidad, muchos volúmenes, muchos papers, muchas tesis y un montón de material referente a ciencia y a comunicación política, y tendríamos que haberlo desechado, porque no había manera de explicar cómo un candidato perteneciendo a un gobierno con los números que tiene actualmente la República Argentina y ejerciendo el Ministerio de Economía, recibiendo el dólar a 290 pesos argentinos, entregándolo a 1.000 pesos argentinos en 14 meses y llevando la inflación de 70% anual a hoy corriendo al 180% anual, no había modo de pensar que un candidato en ese rol de desempeño y siendo oficialismo, un gobierno que tuvo que convivir con la pandemia, hubiera ganado una elección. Era prácticamente imposible y lo llevaron casi hasta el punto en el que logran
darlo vuelta y finalmente consagrarse como candidato. También hay que decir que está muy observado el desempeño de la campaña de Sergio Massa, básicamente porque en el camino incumplió varias normas de ejercicio electoral en Argentina. Estamos hablando de que tomó medidas de neto corte electoralistas que estaban prohibidas por ley y que a día de hoy tiene varias denuncias en curso en torno a eso. ¿No? Digo, ha entregado en lo que acá se conoce como Plan Platita subsidios, créditos, regalos, bonos salariales de todo tipo y factor para todos los sectores de una manera indiscriminada y además de una manera que hace que no solamente el gasto se ejecute en esta ventana de la campaña, sino que además quede cargado en el ya inflamado gasto público que tiene la República Argentina, ¿no? Como por ejemplo la baja del impuesto a la ganancia. Quisiera preguntarte, como un conocedor de la comunicación política y de gobierno que eres, la derrota de Massa es una derrota para la izquierda latinoamericana, uno, y el triunfo de Milei, que no es derecha nato, es ultraderecha, puede ser visto como un triunfo para la derecha latinoamericana. ¿Cómo lo evalúas? Mira, en la primera parte de la pregunta te digo que llamar a Sergio Massa un referente de izquierda es a priori un error. Básicamente porque el mismo Sergio Massa viene de un partido muy cercano a lo que hoy es el corpus de idea de Milei, que es la Unión de Centro Democrático, que se formó allá lejos de hace tiempo, unos 30 años, basado en un ingeniero que en su momento fue ministro de Economía, Álvaro Alzogaray. O sea que Sergio Massa, en realidad, para lo que hoy es Unión por la Patria, antes era el Frente de Todos, digo, el espacio peronista donde está inserta Cristina Fernández de Kirchner, no era el candidato natural, era el candidato con el que no tuvieron otra opción que competir, porque era el único que podía llevar adelante ese esfuerzo. Recordemos que Massa, hasta 2019, fue por vía separada de lo que era el Frente de Todos, Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner. Massa es masista, no es kirchnerista ni mucho menos. Con lo cual, básicamente estaba tomando un lugar en el cual se posicionó para competir y trabajó con varios aliados cercanos, algunos podrán ser de izquierda, otros un poco menos, pero como es acá un poco la lógica de composición de poder del peronismo, no está tan ligada a la cuestión ideológica, sino más a la praxis de llegar a ser gobierno. Eso es la primera parte de la pregunta. La segunda, me animo a decirte que así como desde el inicio de esta cuestión, allá hace unos 25 años, en principio de la década de los 90, podíamos ver a Massa y a Milei por ahí militando en el mismo partido, te digo que en realidad lo de Javier Milei no es exactamente una ultraderecha. Es una derecha, sí, pero con bastantes aplicaciones aprendidas del ejercicio populista del poder, porque cuando vos analizás el voto de Javier Milei, vas a llegar a la cuenta de que Javier Milei fue el candidato que más transversalmente fue votado en toda la elección, o sea que no es solamente que le votaron las clases altas, sino te diría todo lo contrario. Encontrás clases bajas trabajadoras que particularmente consideraron que había que apoyar a Milei porque iba a poner en otro lugar el trabajo y el esfuerzo en Argentina. Recordemos que hoy, por una cantidad de medidas y planes sociales que tiene el país, Argentina puede encontrar familias donde solamente de ingresos oficiales estén recibiendo lo mismo que por ahí es un sueldo bajo en una fábrica o un sueldo bajo en un comercio. Entonces hay una mitad de gente de clase baja que trabaja todos los días, que trabaja de lunes a sábados, 8 horas, hace todo el esfuerzo y que gana la misma cantidad que puede ganar una persona recibiendo la asistencia social. Entonces, eso verdaderamente para un sector es una molestia y esos círculos han votado a Javier Milei, porque él ha sabido movilizar a esos sectores que históricamente tenían que ver con el peronismo. Sí, y he visto algunas imágenes y algunas reacciones de personajes, incluso de diferentes niveles, que votaron a Milei. Y el temor que hay a nivel
centro y suramericano, por ejemplo, Brasil, Colombia, bueno, Petro no lo recibió nada bien el No. triunfo de Milei. No sé si viste las publicaciones de Petro, cómo Sí, inicia. sí, 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 sí. Lula lo ves un poco voluble. Eh, Xiomara Castro también muy como advirtiendo que ella será la presidenta del CELAC y que espera encontrarse Mm. con Milei. Bueno, Ortega no se pronuncia, Andrés Manuel López Obrador no se pronuncia. ¿Cómo ves esa incertidumbre a nivel de la izquierda latinoamericana con Javier Milei? Y esa incertidumbre tiene bases reales, ¿no? Digamos, Javier Milei es una persona que desde el primer momento, e incluso sin ningún tipo de temor ante el daño reputacional que podría provocar a futuro, fue muy duro con todo lo que es la izquierda, muy duro, o sea, con términos muy agresivos. Es parte de este personaje que yo te estoy comentando, que todos estamos descubriendo, Aldo, hasta dónde es personaje y hasta dónde es realidad. O sea, Argentina está en cierto modo ante una gran incógnita, pero era tan duro y tanto desánimo generaba en el argentino, y en esto no te estoy hablando de una opinión, sino te estoy hablando de material. Vos perfectamente sabés que cuando uno trabaja una campaña, trabaja tanto investigación cuantitativa como cuantitativa, hace focus groups, escucha a la gente de los distintos sectores, y era tan fuerte el desánimo que verdaderamente el argentino en general decidió ir hacia el precipicio sin saber qué hay abajo. Eso es un poco el panorama general de la situación. Hay que ser justo con este escenario porque también lo fuerte de esta frase no es la frase en sí, sino es el país que está viviendo hoy Argentina. Ujú. Fue tan dañino y tan malo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que tiene a Sergio Massa como un virtual presidente, déjame decir. Porque Alberto Fernández desapareció y Cristina Fernández desaparecieron de la diaria. Acá no, son personas que no declaran ante los medios hace no menos de 4 o 5 meses, que no tienen ningún tipo de relevancia en la decisión. Desde que Sergio Massa asumió el Ministerio de Economía, prácticamente se mueve como un virtual presidente y los resultados son tan adversos que el pueblo argentino no quiso cambiar, sin importar todos los bemoles que representaba Javier Milei. Y ahí es donde se lee también, tratando de cerrar esta idea, el bajo rol y desempeño de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una alianza que es la que llevó a la presidencia a Mauricio Macri, se formó a partir, si mal no recuerdo, del año 2013 o 2014, incluye partidos fuertes como el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, con un enorme desempeño territorial en Argentina, con un montón de cuadros y con muchos concejales, municipios y alguna que otra provincia. Incluye partidos más de centro, perdón, de centro izquierda, como puede ser la Unión Cívica, como puede ser el GEN, partidos más chicos, más del tono progresista. Incluye al PRO, ¿está? Y bueno, particularmente era hace un año, Juntos por el Cambio, prácticamente que estaban repartiéndose los cargos, ¿no? Digo, no había manera de que esa presidencia no caiga, o en Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno o alcalde de la ciudad de Buenos Aires, con una versión un poco más de centro moderada, o Patricia Bullrich, ex ministra de Defensa, perdón, sí, de Defensa, de Mauricio Macri, con una versión un poco más a la derecha y con consignas más rígidas, ¿no? Sobre todo en temas de seguridad, que es un problema que en Argentina está sufriendo mucho. Pero ahí el gran error de Juntos por el Cambio es haber entrado en una interna brutal, brutal, porque prácticamente daban por hecho que el que salía ganando la interna era el presidente. Y eso generó un desgaste tan profundo desde enero de 2023 hasta ahora, que llegado el momento, la gente le dio la espalda. La gente vio tanta intensidad y tanta lucha en la construcción del poder por el poder mismo y no por las soluciones del ciudadano, que la gente le dio la espalda. Entonces, bueno, dicho esto, es como Javier Milei, en el medio de esta puja constante, de este bicoalicionalismo que venía sosteniendo Argentina en los últimos 10 años, aparece por el medio como una opción de afuera, como alguien que todavía no había fallado en su gobierno,
Juntos por el Cambio, el gobierno de Macri terminó muy mal económicamente, ahora estamos mucho peor que en ese momento, con lo cual dice, con esto ya me fue mal, con esto ya me fue mal, Y vamos con el otro. voy a ver qué dice acá este señor de la motosierra. Sí. Y ahí iba, porque ya contestaste parte de la última pregunta que te quiero formular, pero todavía tengo un par. Iba a eso. ¿Cómo llegaremos a entender o a diferenciar el personaje de la campaña al presidente electo ya en funciones y su relación no solamente a nivel interno, sino también a nivel externo? Mira, acá en Argentina hay un teorema, podemos decir, que no tiene nada de matemática o política, que expresó un exministro de Raúl Alfonsín allá por mediados de los 80, cuando Argentina recupera la democracia, que era Raúl Baglini. Y el teorema de Baglini dice algo así como que lo espectacular o lo rupturista de las propuestas políticas de alguien es inversamente proporcional a la posibilidad de ejercer el gobierno, ¿no? Cuanto más lejos uno está del gobierno, más locas son las ideas y más locas son las expresiones. Cuando uno de a poco se va acercando al gobierno, empieza por sí solo a ecualizar todo, a bajar la expectativa, ¿no? Y a dar un poco el propósito de políticas que quiere implementar. El gran ejemplo de Javier Milei de cómo se ha adaptado o ha cumplido el teorema de Baglini es su proyecto de dolarización. Sí, Acá en Argentina uno de los principales problemas es la inflación y eso tiene que ver con que no hay un banco central lo suficientemente independiente como para ponerle coto a la decisión política de un presidente y genera constante emisión. Y al emitir, como todos sabemos, se pierde el valor del dinero. Lo peor de todo es que hay partidos, sobre todo, bueno, Unión por la Patria, que está gobernando en este momento, que abiertamente dicen que es falso el tema de que la emisión genera inflación y siguen emitiendo. Y así nos encontramos hoy con una inflación que va rumbo a ser 180% anualizada y que está corriendo hoy en torno a futuro al 300% mensual. Lo cual no hay manera de que una economía sana se desempeñe en esos rangos de inflación, ¿no? Es muy difícil ponerle precio a cualquier cosa, aparecen las faltantes, el escaseo de determinados materiales y demás. Y todo eso tendría una solución, o por lo menos para el argentino de a pie, tendría una solución si la moneda dejaría de ser impresa por el gobierno argentino y pasaría a ser el dólar. Fue fundamental en la campaña de Javier Milei la promesa de dolarización. Incluso puso a discutir, y en una decisión estratégica correcta, puso a discutir a todos los universos políticos en torno a su propuesta. Lo que terminó pasando es que a medida que Javier Milei empezó a crecer y se empezó a arrimar a una posible entrada al balotaje, y sobre todo después del 13 de agosto, sus propuestas de dolarización prácticamente desaparecieron del mapa. ujú, Porque cuando uno analiza la economía argentina en su conjunto y al ser un país que en este momento, una economía que está absolutamente carente de dólares, porque han sido malgastados, no porque no lo genere Argentina, sino porque han sido malgastados constantemente en los últimos años, eh, para el argentino de a pie dolarización significa estabilidad. Significa cobrar una plata al principio de mes y que al final de mes te rinda más o menos lo mismo. Significa poder ahorrar y comprarte un autito. ¿Está? Entonces, ni siquiera te digo una casa, ¿no? Un autito. Ahí hay un gran acierto de la estrategia de Javier Milei y puso a todo el sistema político a discutir en torno a eso, pero hoy seguramente cuando alguien le recuerde esa cuestión va a empezar a explicar que es una medida de segunda o tercera etapa, que recién dentro de 2 años tendrían que evaluarlo, y bueno, hay una salida elegante y aparece esta diferencia que mencionabas en tu pregunta sobre el personaje de la campaña y sí. el ahora líder reciente, líder político. Me habías hecho una segunda pregunta, pero se me fue. Recuérdamela. Sí, te decía que, bueno, eso particularmente, el personaje versus el presidente ya en funciones. Y quería cerrar con esta en el sentido de, toma fuerza con el triunfo de Milei la derecha en Sudamérica y aquí en Centroamérica, y que me des tu opinión. Yo trato de responderla en mi libro, en el lado oscuro de la política. ¿Por qué está votando la gente?
Yo te daré mi respuesta después, pero me gustaría saber también tu respuesta. Toma fuerza la derecha latinoamericana y me dijiste, la gente fue a votar como queriendo, sin saber que iba, que abajo había un precipicio. ¿Por qué está votando la gente, Mauro? No, 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 sabiendo que abajo hay un Sabiendo que va un precipicio, precipicio. pero suponiendo que los iba a sacar del lugar donde Que estaban no se van ahora, a caer. digamos. Sí, Esta especie de lógica de la píldora amarga, ¿no? De decir, bueno, vamos hacia un lugar donde estamos mal, pero significa que si transitamos eso vamos a estar mejor. Esa es un poco la lógica del voto argentino en este momento. Bien, déjame retomar las preguntas. Primero, yo creo que tiene más que ver la entrada del outsider, más allá del partido que venga, ¿no? Digo, porque en este caso Milei es derecha, pero Boric es más de izquierda, Castillo era más de izquierda. No tanto que ver con una brújula ideológica, sino con una manera de ejercer la política. Estamos en un siglo XXI que ha dotado a todos los ciudadanos de una serie de herramientas muy potentes, y que los grandes actores de la política no han logrado ni por asomo asimilar en el último tiempo, ¿no? Digo, estamos hablando de que hoy un videíto de una persona al azar puede disparar una crisis institucional como ha pasado en el mismo Sergio Massa, con un posteo de una modelo influencer argentina, sí, sí. con el principal, la mano derecha del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ex intendente en, con el cargo en reserva, Martín Insaurralde, y se publicaron fotos de él con esta modelo en Marbella, tomando champagne de miles de dólares la botella y en un barco que, por supuesto, su declaración privada, su declaración de bienes no puede explicar. Y eso generó una crisis, solamente dos, tres fotos generó una crisis que seguramente tuvo que ver con la pérdida de votos de Sergio Massa en el balotaje final. Yo creo que hay otras variables, Aldo. La gente está construyendo política de otros lugares, de otras relaciones. En esto interviene el tono y los problemas que visualiza, que visualiza o deja de exponer un candidato. En esto intervienen las causas, ¿no? Digo, hay mucha gente que la movilización juvenil del aborto en los últimos 5 años, acá en Argentina fue muy fuerte, tenés causas como el animalismo, tenés un montón de situaciones que movilizan a la gente y la gente empezó a incorporarle ese filtro a su acto electoral, a su elección de voto. Todo lo que es la revolución que tenemos en el bolsillo a través de un teléfono celular, la construcción de contenido, hay un montón de cosas que hacen que la gente, la viralización, que la gente tome una decisión de voto a través de un embudo causal de varias razones, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de voto estamos hablando de un proceso emocional, Ujú. por más que a muchos les cueste asumir eso, ya es algo que está estudiado y que la academia ya, sobre lo cual ha hecho luz, digo, por más que haya una similidad a un proceso racional, al final del día el voto se decide en la parte emocional de nuestro cerebro. Entonces, todas estas cosas hacen que la gente movilice y vote y lleve adelante distintos, o entrone determinados gobiernos que en mi humilde opinión no está tan ligado a si es la derecha o si es la izquierda, sino tiene más que ver con quién venía haciendo qué Sí. ¿Y quién va? y cómo me cuentan a mí el futuro para que yo apoyo o deje de apoyar a un candidato. Bueno, eran importantes tus valoraciones porque eres un estudioso, un investigador de la temática y que sin duda alguna este proceso que viene y quizás los primeros meses de gobierno de Milei serán objeto de diversos análisis y estudios, no solo desde la ciencia política, sino también desde la parte comunicativa, donde ya está dando algunos pasos, algunos matices de qué es lo que va a hacer en materia de comunicación política, que es sin duda objeto de análisis. Te agradezco de verdad, Mauro, que hayas podido aportar desde tu experiencia y de tu visión como comunicador político, como experto en comunicación de gobierno. Agradecido con vos, Aldo, que puedan llevar esta charla, estas ideas y este intercambio que siempre busca fortalecer la democracia y hacer más potentes a nuestros pueblos y llevar la voz de la gente de a pie lo más alto posible.
Y bueno, un gran saludo a todos en Honduras y a disposición por cualquier tema de la Argentina y del continente. El tema de este video podcast fue la campaña de miedo. Perdón, el cambio venció al miedo, ¿sí o no? Totalmente. El cambio venció al miedo en Argentina. Esas fueron las grandes ideas que se corporizaron al final del balotaje, en donde hay poco margen para elegir, es uno o el otro, y puntualmente estaban corporizados de esa manera. El miedo ante lo desconocido, pero quedarnos en un lugar en donde toda la Argentina no le está pasando para nada bien, o ir al cambio sin saber exactamente qué significa del todo, pero que aparentemente dio cierta esperanza a la gente y puso a Javier Milei en la presidencia. Mauro Becerra desde Argentina en este video podcast.